Hola hermanos queridos, muy buenas tardes o también buenas noches. Que Dios les bendiga a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada fuimos edificados con la palabra y también la bendición de estar juntos, y es motivo de gran alegría para nosotros los de CLA, Confraternidad Mundial de la Alianza, FATELA, haber organizado estos webinars y con estos temas tan oportunos y pertinentes para este tiempo. El Señor ha sido tan bueno. Bienvenidos, hermanos, bienvenidas, y les ruego que donde estamos inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Soberano Dios, acudimos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, el único Dios verdadero, creador del universo, y que nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, ciertamente desdibujada por el pecado, pero no hay duda restaurada en Jesucristo, nuestro único Salvador. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros y con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Señor, la semana pasada, como familia aliancista del continente latinoamericano, fuimos edificados con los temas que se presentaron. Y en esta tarde y noche, aquí estamos, Señor, con hambre de tu palabra, con sed, para escuchar, porque cada tema es tan pertinente, tan oportuno, beneficioso para nuestras vidas, familias, ministerios. Y todo esto nos anima para seguir adelante con la predicación del Evangelio, con nuestra vida y con nuestra boca. Gracias por todos nuestros hermanos consiervos y consiervas que se han conectado con buena voluntad para recibir esta edificación, esta actualización, esta capacitación. Señor, todo este programa, esta noche, la ponemos en tus manos, y esto es para ti y para edificación nuestra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú uses, Señor, poderosamente a los expositores, pastores, consiervos nuestros que hoy se presentarán. Para gloria de tu nombre, en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a cantar con el coro de la Alianza de Milagro, Dios está aquí, y el himno lema de la Alianza, que lo escribió el doctor Ave Simpson: Cristo solo es nuestro anuncio. Él salva, Él santifica, sana, y es el Rey que viene pronto. Entonces vamos a cantar.
Amén. Que el nombre de Cristo siga siendo glorificado. Vamos a indicar que en esta tarde tenemos dos pastores, dos consiervos nuestros como expositores y cada uno tendrá su tiempo y al final tendremos unas 3 preguntas para cada uno de ellos. Y para mí es motivo de mucha honra en esta tarde presentar al pastor, el doctor Walter Pérez. Él es ministro ordenado de la Alianza Cristiana y Misionera, sirviendo en Argentina, pastor de la Iglesia Vicente López en Buenos Aires. Es profesor de Fatela y miembro del Comité Global de Teología de la Alianza Cristiana y Misionera. Entonces, es un honor tenerlo con nosotros aquí. Por favor, Pastor Walter, bienvenido para la presentación del tema anunciado. Gracias, Pastor David. Muy buenas noches, hermanos. La alegría y el gozo es para quien les habla. Un gran placer en estar en este webinar. Un gusto grande en compartir luego con el hermano Ángel Barrientos el tema este. Y bueno, miren,
cuando me enviaron el tema, no es un tema, esto es un temazo, estos son por lo menos 4 o 5 temas juntos en uno. Sé que el tiempo es acotado, pero vamos a hacer lo que se pueda. Son grandes temas, y cada tema de estos, vocación y llamado, ética en el liderazgo, familia pastoral y recursos financieros, es honestamente inagotable. Pero celebro que los podamos tratar, aunque sea en esta noche, de una manera de lo más profunda que se pueda. El primer tema es vocación y llamado. Vocación y llamado. Este es un tema que eh, tiene una biblioteca frondosa de un lado y una biblioteca frondosa del otro lado. El tema es sencillamente, ¿Dios aún llama a personas al ministerio, sí o no? Y hoy en día, hablando siempre con gente que está en la enseñanza, en los seminarios, Instituto Bíblico, ¿por qué no recordar los años que Dios me dio la honra de poder estar al frente del Instituto Bíblico Buenos Aires? Había mucha gente que no cree que hay un llamado específico y evidentemente hay un 50% de gente que cree que hay un llamado específico. Si uno va al tratamiento de esto en el Nuevo Testamento, en realidad da para los dos lados. Por un lado, si uno va a los evangelios, Jesús llamó a cada uno. Si uno entra dentro del libro de los Hechos, Pablo tuvo un llamamiento impresionante, ¿no es cierto? Pero a su vez, luego encontramos otros casos donde quizás no está escrito, no es que no haya habido, pero no está escrito, de un llamado en particular, un llamado muy fuerte, un llamado que realmente cambia la vida. El caso de Timoteo, entre otros, ¿no? Que uno lee las cartas que Pablo le escribe a Timoteo y el panorama, a ver, obviamente Timoteo está en el ministerio, pero da a entender de que hubo otros temas atrás que quizás no pueden aplicarse a todo el mundo y no puede aplicarse justamente a nuestro tiempo hoy en día. ¿Qué diferencia hace eso? Mucho. Yo creo que si una persona entra en el ministerio con un claro llamado de Dios, es una cosa. Y si uno entra en el ministerio por otras razones, que puede haber muchas, yo creo que la diferencia es muy grande. Personalmente, personalmente, yo pienso que Dios llama a uno hoy en día. Yo creo que Dios tiene una manera de identificar a aquellas personas que quieren entrar en el ministerio. Creo profundamente que el llamado al ministerio nos cambia la vida. Eh, yo me acuerdo hace tantos años atrás, prácticamente 45, 50 años atrás, cuando yo sentí el llamado al ministerio. Fue total, es decir, apareció en la vida mía, me di cuenta que era eso, Dios me había llamado, y aunque después yo hice estudios seculares y etcétera, etcétera, yo sabía que el destino de la vida mía era estar en el ministerio. Para eso es lo que me llamó el Señor. Y ya llevando más de 40 años, más de 40 años en el ministerio, Dios me ha dado una paz que es donde debo de estar. Y, y me encuentro frente a una realización personal sumamente buena. Yo creo que cuando la persona cree en que hay un llamado de Dios, cree, su vida tiene un antes y su vida tiene un después. Todo lo que hace después tiene que ver en relación a que ha sido llamado. Es decir, ingresa a un seminario a estudiar, pero no para ser pastor. Ingresa a un seminario a estudiar porque Dios lo ha llamado. Después llega al seminario, estudia, se gradúa, sale al servicio, pero sale al servicio no porque se graduó realmente, sino porque hay un llamado de Dios. Y después sigue su propia vida con todas las dificultades y las bendiciones, ¿no?, que el ministerio tiene. Y yo creo que las personas duran en un ministerio fructífero en la medida que están conscientes de que los ha llamado el Señor. Ahora, ¿cómo el llamado ese viene? ¿Cómo el llamado? Es decir, todos vamos a tener una experiencia como el apóstol Pablo, que Dios lo tira de su montura y cae al piso, o un llamado drástico como el caso de Martín Lutero, o un llamado drástico como el caso de Juan Wesley,
cuando en medio de una tormenta de barco él se da cuenta de que no es salvo, ¿no? Y después llega una conversión y con la conversión llega a un ministerio, lo cual él no tuvo dudas nunca, ¿no es cierto? Entonces el gran tema es, hubo una experiencia identificable en mi vida que me consolidó el llamado de Dios. Y por ahí empezamos, por ahí empezamos. Yo vuelvo a decir, yo honestamente creo que hay un llamado de Dios. Yo no creo que no haya un llamado de Dios y que uno se acerca al ministerio de muchas otras maneras, por simpatía, por gusto, qué sé yo, y hay mucha gente que entra en el ministerio porque lo encuentra potable económicamente. No creo que sea el caso de los pastores de Alianza, pero de todas maneras hay otros pastores en otras denominaciones que piensan que es así, ¿no? Yo he visto mucha gente entrar al ministerio después de una mediana edad, 50 años, 45, 50 años, aunque Dios puede llamar en cualquier edad, yo no digo que no, pero es extraño que a mitad de la vida una persona pueda estar metida en algo totalmente secular y de repente en la segunda mitad de la vida es que lo llama Dios. Todo es posible, pero la pregunta es si eso tiene alguna lógica delante de Dios, aunque Dios lo puede hacer. Ahora, el gran tema es que ese llamamiento, que es muy diferente a la vocación. El llamamiento es algo que irrumpe en nuestra vida de una manera extraordinaria. Algunos drásticos, algunos no tan drásticos, pero entra en nuestra vida, irrumpe y uno no puede ser el mismo que era antes. Y la vocación es algo que nace allí, es algo que naturalmente uno tiene una tendencia, e inclusive, también yo creo que muchas veces uno entra en el ministerio por llamado y aprende su oficio en los años de trabajo. Creo que uno entra al pastorado y por más que haya tenido, que se haya graduado como bachiller o tenga una maestría, los años en el pastorado nos hacen aprender el oficio de ser pastor, que muchas veces no tiene nada que ver con el grado académico nuestro, tiene que ver con aquellas cualidades que uno tiene. Es asombroso ver, por ejemplo, muchos casos de pastores que tienen, entre dos comillas, digamos, un éxito pastoral y que no han tenido muchos estudios. Han tenido estudios, no es que no han tenido, pero no han tenido muchos estudios. Y por otro lado, existe gente que ha tenido una vida de estudios y que luego cuando va a trabajar en su labor ministerial, no arroja los frutos que realmente debe tener. ¿Por qué? Porque si bien la educación agrega, pero no es lo que es más esencial. Lo esencial tiene que existir en la vocación y obviamente, como hablamos antes, en el llamado ese. Cuando uno tiene el llamado de Dios, se produce otro tema importante, que es que todo lo que tiene que ver con su propia vida tiene que acompañar al llamado. Hablamos recién nosotros vamos a hablar ahora dentro de poco de la familia pastoral. El que está llamado al servicio del Señor tiene que armar una familia con un cónyuge que respete y que sea igualmente, se espera un llamado, acompañarlo a él. Es decir, no puede haber un ministro o una ministra que esté casado con una persona que no tiene ningún interés en la obra de Dios. Eso es imposible. Es decir, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero a largo plazo o mediano plazo, el ministerio de hace agua. Conjuntamente con la elección de alguien para que nos acompañe en el trabajo y en la vida, ¿no es cierto? Van otras decisiones importantes. Uno de los temas ahora era la ética y uno de los temas era el tema de los cursos. Es decir, cómo yo puedo ir manejando aquellos recursos económicos que yo tenga en la vida mía. Gran decisión tiene que ver con respecto a lo económico. Es decir, el pastor cuando ingresa en el ministerio, una de las decisiones más importantes que debe hacer es cómo va a ser los recursos económicos de él.
Muchos pastores hacen agua en el correr de su ministerio porque se vuelven amargos en un sentido de que no reciben una retribución económica que ellos consideran que es válida para ellos, y muchos buscan otros ministerios más, muchos otros no tienen una vida que no les da paz. Y yo creo que una de las charlas importantes que tiene que hacer con su familia, con su esposa o esposo, es la decisión de que con qué recursos económicos él va a vivir, para que traiga paz en eso. Ahora, puede haber pastores o pastoras, ¿no?, que deciden que los recursos económicos que el ministerio da no son lo suficientes y que no pueden estar tranquilos en eso y que quieren un ministerio o una vida bivocacional. Sí, puede haber, yo pienso que sí. Hechos está plagado de esto. Hechos, vemos al apóstol Pablo que trabajaba, dejaba de trabajar, viajaba, predicaba, etcétera, etcétera. Yo creo que la bivocacionalidad es muy posible, y también tiene complicaciones, porque no todo es fácil. El llamado a una tarea bivocacional, en primer lugar, no es para todos, no porque sea especial o no, sino que tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con el flujo de decisiones que cada uno toma. No todos podemos llevar las tensiones de dos vocaciones al mismo tiempo. Además, la bivocacionalidad me obliga a mí, pastor, a estar entrenándome hacia la segunda vocación. No puede ser cualquiera, ¿no? Hace unos años atrás, a raíz de que yo he sido bivocacional casi toda la vida, pastoral mía, me consulta una iglesia que no era de Alianza, de Brasil, en San Pablo. Me consultan porque ellos habían lanzado una idea de tener pastores bivocacionales. Y para ellos la bivocacionalidad era que el pastor se consiguiera un empleo. Entonces habían enviado a plantar una iglesia a un hombre que consigue un segundo trabajo en una empresa de construcción. Esa empresa de construcción trabajaba de lunes a sábado. Y la empresa de construcción esa tenía prácticamente a este pastor ocupado el día entero, entre que viajaba de un lado a otro y tenía 8 horas de trabajo con el cansancio de la construcción. Entonces me decían, pero ¿cómo es esto? No, yo dije, no, lo que pasa es que ustedes han actuado un poco sin entender qué es esto. Esto no es que el pastor se consiga un trabajo. No, eso no es así. Porque hoy en día las dificultades de conseguir trabajo son muy grandes. Luego hay que ver si el pastor tiene las capacidades, tiene algún oficio, etcétera, etcétera. Y luego tiene que ver el tiempo que al pastor le deja para que ejerza el pastorado. La gran pregunta que la bivocacionalidad siempre hace es: ¿qué es lo que va antes, mi trabajo secular o el ministerio? El bivocacional esencialmente piensa que el ministerio va en primer lugar siempre, siempre. Ahora, ¿qué sucede? El pastor bivocacional tiene que prepararse para la bivocacionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, ¿qué oficio, qué carrera o qué voy a estudiar yo que me da una independencia económica para que yo pueda ejercer el ministerio sin estar atado a un trabajo de cantidad de horas y de viaje, etcétera, etcétera, cada día? Entonces, cuando yo le comentaba esto, que es una opinión personal, no hay un texto bíblico acerca de eso, pero es esencial. Muchos estudios en seminarios en Estados Unidos han hablado sobre el tema bivocacional. Cuando digo esto, este pastor de otra organización me dice, pues entonces ninguno puede ser bivocacional. Digo, sí puede serlo, pero tiene que capacitarse para hacerlo. Es decir, es muy diferente un pastor que piensa ir a una tarea bivocacional y estudia, digamos que no estoy hablando de una carrera que se haga médico, abogado, no, estoy hablando de un oficio. Plomería, carpintería, va y estudia 3, 4 años y ejerce su carpintería o su oficio, etcétera. Estoy pensando así, pero él se preparó para ejercerlo independientemente. No está en una relación de trabajo. Eso es lo que hacía Pablo. Pablo hacía carpas. No era que estaba empleado del Imperio de Roma 8 horas al día para hacer carpas. Hacían carpas se la vendían. Entonces, este tema de la bivocacionalidad se han cometido grandes errores. ¿Por qué? Porque tanto como uno estudia para el ministerio, tiene que capacitarse para tener un oficio. Bien,
Ahora, este tema de la bivocacionalidad, que se habló mucho en términos de ministerios pastorales o en términos de la misionología, la misiología de enviar un misionero a ciertos países, como se han hecho siempre, para que trabaje bivocacional. Entonces tiene que estar capacitándose. Esto no es que me surja a mí encontrar otro empleo más. Ahora, la decisión de entrar o no en la biocasionalidad tiene que ser hecha con mucha oración, tiene que ser hecha con mucho sentido, no de lo económico, sino de lo que Dios quiere, y tiene que traer paz al corazón, tanto del pastor, pastora, como de su cónyuge. Porque yo he visto muchos pastores, a ver cómo podemos decir el término, con un espíritu muy agrio, porque han vivido con muy poco sueldo y la pobreza es grande y la iglesia no se ha dado cuenta, no los ha ayudado. Y después de unos años, hay muchos pastores que inclusive dejan el ministerio por situaciones económicas. Y es allí donde realmente uno tiene que preguntarse dónde estuvo el llamado. Porque ese hombre que deja el ministerio, si fue llamado, quizás gane un poco más en algo que realmente quiera, pero realmente ese hombre no va a ser completo nunca, enteramente satisfecho con Dios lo llamó para otra cosa. Yo hace muchísimos años atrás estuve en una reunión de oración en una iglesia que estaba de paso yo visitando y escucho el testimonio de un hombre que se pone en pie y dice, miren, dice, yo asistí a la iglesia esta hace 16 años y esta es la primera vez que yo vuelvo después de 16 años. Bueno, yo lo escuché, interesante, y me dice, y este hombre decía, yo cuando vine acá era un joven, que yo entré aquí, el Señor llegó a mi vida, yo me bauticé y sentí que el Señor me llamaba al ministerio pastoral. Ahora, como en la familia mía el negocio era de sastrería, era una gran empresa de confección de ropa, mi padre me dice, no, tenés que ayudarme acá, y después yo me puse de novio con una chica que no era creyente, así que entre el matrimonio y las exigencias en mi familia, dejé de ir a la iglesia y me puse a trabajar. Lo más interesante es que él vivía en una zona de la ciudad y tomaba un bus, no iba con el carro, tomaba un bus hacia el trabajo de él y ese bus pasaba todos los días en la puerta de la iglesia y paraba ahí. El testimonio que sigue para mí fue impresionante, porque este hombre dice que por 16 años él pasó 2 veces al día por la puerta de la iglesia, cuando iba a trabajar en la mañana y cuando lo veía en la tarde. Por 16 años el Señor le dijo, yo te llamé para ser pastor y tenés que estar ahí en la iglesia. Y por 16 años este hombre se negó rotundamente a hacer lo que el Señor le estaba diciendo a él, hasta que un día no soportó más. Ese día, coincidencialmente, era la reunión de oración esta y yo estaba allí, coincidencialmente, y lo escuché al hombre. Y dice, yo me avergüenzo delante de Dios de que el Señor me llamó no tan solo para ser salvo en aquel momento, sino para trabajar en el ministerio. Yo he estropeado 16 años de la vida mía, hoy vuelvo, y yo escuchándolo, digo, no, este hombre tuvo un llamado del Señor. Increíblemente lo tuvo. ¿Por qué? Porque por 16 años este hombre 2 veces al día recibía palabra de Dios. Tuvo. Es decir, el llamado, ahora, ese hombre tuvo éxito en su trabajo y supongo que sí, porque no hablo nada de eso. Él habrá tenido trabajo, le habrá ido bien económicamente, pero en el fondo él sabía que su lugar era justamente otro. Entonces, insisto, en el primer tema, soy de los que creen que Dios definitivamente llama a una persona. Y ese llamamiento llega a nuestras vidas, nos cambia, y las decisiones que uno toma posteriormente, en el caso que sean decisiones de formar una familia, tienen que ser basadas en eso, entrar en el ministerio, tienen que ser basados en el llamado. El llamado de Dios no se corta, el llamado de Dios es para toda la vida. Si Dios te llamó a ministerio es hasta que partas y vayas a la presencia de Él. No es que uno está en el ministerio 10 años y deja. Yo estoy recibiendo encuestas que en los Estados Unidos, que hacen muchas encuestas sobre el efecto de la pospandemia en los ministerios pastorales. Más del 38% de los pastores de todas las denominaciones están pensando en dejar el ministerio pastoral después de la pandemia.
porque no se recuperaron emocionalmente, psicológicamente, etcétera, etcétera, o las iglesias tuvieron una disminución muy grande de sus entradas y de... Entonces la gran pregunta que hago yo, ¿un virus puede hacer que el llamado mío desaparezca? Y obviamente que no. Dios es más fuerte que cualquier virus, pero digamos el efecto emocional que hay. Ahora, el otro tema que estaba en la lista es el tema de la familia. Este es un tema que ha tenido una evolución muy, muy grande en los últimos 30, 40 años, donde salimos de principios muy duros y rígidos. ¿En qué sentido? Bueno, el pastor tiene que tener una familia ejemplar. Cantidad de pasajes bíblicos hablan de esto. Ejemplar tanto que si durante el pastorado él tenía un hijo o dos hijos o tres y uno de ellos no estaba bajo el Señor, ponían en duda el ministerio pastoral. ¿Y cuántos pastores tuvieron que dejar la iglesia, renunciar al pastorado, por el desvío de alguno de los hijos? Esto cambia de país en país. Yo vivo acá en Argentina y en Argentina no hay ningún pastor que por un problema de los hijos le hagan abandonar el ministerio hoy en día. Eso puede estar mal, puede estar bien. Uno puede decir, bueno, sí, pero si el hijo es así, asá, evidentemente tuvo que ver la formación que el pastor le dio, etcétera, la guía, etcétera, etcétera. Pero evidentemente los hijos llegan a un punto y cada día antes, a un punto que toman sus decisiones propias. Y yo no puedo tener a un hijo que es un robot, que me está obedeciendo a mí absolutamente en todo. Llega un momento que toma su propia decisión. Decisión que el padre pastor tiene que estar a un costado, viendo qué decisión toma, acompañarlo si él quiere o no, y no puede hacer mucho más, mucho más. Pero esto ha tenido un cambio de años muy rígidos, años muy, muy duros para los pastores que tenían justamente algún hijo así, a hoy en día que quizás tenemos el riesgo de ir a otro extremo. Es decir, el pastor no es responsable de los hijos a ninguna edad. Y creo que hay una equivocación grande allí. Yo creo que hay posiciones que el pastor debe de tomar en su casa porque es su casa. Y el hijo es un habitante de su casa, pero es la casa del hombre de Dios. Y tiene que haber sus límites, sus reglas, sus principios, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que el hijo sale de la casa, en el caso del hijo que salga de la casa, bueno, ya uno puede quedar como un ejemplo, él va a tener que hacer su propia vida. Pero vamos a otro tema que es más escabroso, que es el tema de la relación conyugal. Nosotros hemos tenido en la Alianza algunos casos obviamente, de pastores que se separan de sus esposas, y hemos tenido algún caso de esposas que abandonan al esposo. Hemos tenido casos difíciles porque gente que uno, bueno, en estos casos a veces gente que uno conoció y que estima, y el gran problema surge, ¿qué es lo que falló allí? Y obviamente nosotros encadenamos temas. Si él falló en esto, fallará también en el ministerio de la iglesia, ¿no? Bueno, es un tema delicado, pero es un tema que hay que decir, existen matrimonios pastorales con graves crisis internas, existen. No tenemos que ser ilusos en esto, ¿no? Ahora, que el pastor suba al púlpito el día domingo con una sonrisa, como si no hubiera pasado nada, está bien. Es una cosa, que el pastor con un matrimonio en crisis pueda hacer una serie sobre el matrimonio feliz, lo puede hacer. Aunque en realidad uno se da cuenta que este hombre no tiene una consistencia con su propia vida. Ahora, el tema está justamente qué implicaciones tiene el llamado del pastor en la conformación interna que su matrimonio tiene. Vamos a empezar ahí. Yo creo que el pastor es el guía espiritual en el matrimonio. E indudablemente creo que eso es bíblico total. Hay mucha urgencia en el hombre del Nuevo Testamento y en el hombre hebreo, a que el líder espiritual que el matrimonio tiene justamente él.
De los cuales hay que decir, ¿verdad? Bueno, pero es un matrimonio pastoral. Sí, ¿cuál es el problema? El problema en el matrimonio pastoral es que los problemas ministeriales y los problemas eclesiásticos muchas veces pasan a ser otro de los grandes temas que el matrimonio tiene. El matrimonio pastoral ya no va a tener temas, a ver, dónde vamos a vivir, en qué casa, si vamos a comprar un auto, si no lo compramos, qué problema con los hijos, cuántos hijos vamos a tener, dos, tres, uno. Y encima de eso se le agrega otro tema en la agenda. ¿Cuál es? Los conflictos que la iglesia tiene. Y esos conflictos que la iglesia tiene pasan a ser parte de la charla. Y pasan a ser parte de los temas resueltos y los que no se resuelven. Ahora, ¿qué problema hay en eso? ¿Hasta qué punto, vamos a hablar del pastor, puede haber una pastora, ¿no? Pero vamos a hablar del pastor. ¿Hasta qué punto el pastor tiene que comentar todos los problemas de la iglesia con su esposa? Bueno, quizás alguno de ustedes me dice, todos, pastor, porque entre una esposa y no puede haber secretos, etcétera, etcétera. Yo digo que sí y digo que no. ¿Por qué? Yo voy a explicar. Hay problemas que el pastor enfrenta en la iglesia, a veces ataques duros hacia él, que el pastor los puede dejar a un lado porque la reacción de su esposa va a ser distinta a él. ¿Cómo es eso? El pastor resuelve las situaciones críticas de la iglesia. La esposa no las olvida nunca. Y esto es un gran tema. Un gran tema. Un pastor tuvo una acusación que él dice que era inocente, no una acusación de índole moral, era una acusación de la iglesia. ¿Qué hizo el pastor? Llamó a sus 3 hijos y a su esposa y le dijo, a la iglesia me está acusando de esto, algunos de la iglesia me está acusando de esto. Cosa que después se resolvió a los 3, 4 días que no era así. Él habló conmigo y yo le digo, hiciste el disparate mayor de lo que podías haber hecho. ¿Por qué? Porque envenenaste a tus hijos y a tu esposa en un problema que se resolvió y esos hijos y esa esposa van a seguir con eso en sus vidas por muchísimo tiempo. Y así justamente pasó. Uno de los hijos se apartó del Señor, entre otras cosas por este tema, aunque no fue el único, y la esposa quedó averiada emocionalmente, tanto que iba a la iglesia muy poco, porque no podía enfrentar a los hermanos que habían hecho la crítica esa al pastor. Ergo, ¿valió la pena? Bueno, alguno de ustedes quizás puede decir que sí, no hay ningún texto en la Biblia que dice que hay que comentarle todo a la esposa o que no hay que comentarle todo. Pero yo creo que hay una equivocación grande. Creo que hay problemas que el pastor debe de resolverlos, guardarlos y mantener esa relación con la familia hacia Dios y hacia la iglesia lo más establemente posible. Porque vuelvo a insistir, el pastor resuelve el problema. Pero generalmente el cónyuge por amor no lo resuelve. Y los hijos menos, que no entienden. Entonces, estos temas surgen, y es muy interesante cómo podemos resolverlos, estos temas. ¿Sí? ¿Cómo podemos cuidar a nuestra familia de todos estos temas negativos, que no son una bendición, son más que todo una dificultad grande y que nos tapa? Eh, eh, yo con mi esposa hemos tomado una decisión hace muchísimos años atrás, que ella cuando me ve a mí conflictuado con algún problema, ella me dice qué pasa, obvio, como toda esposa, y yo le contesto de alguna manera. Le digo, mira, no te puedo contar esto ahora, dentro de una semana te lo cuento. Y a ella le alcanza que dentro de una semana, o puede haber una situación que yo necesito contársela y busco las palabras que no la hieran para contarle lo que realmente está pasando. ¿Por qué? Porque toda esposa va a salir en defensa de su esposo siempre. Ahora, muchas de las situaciones críticas a la semana ya se resuelven para el hombre. Entonces, en ese momento yo opto, semana, 4 días, 5 días, lo que sea, yo opto más tranquilo, decantando y decir, mira, lo que pasó fue esto, esto y esto, y ya se resolvió. Generalmente mi esposa dice, qué bien, y se olvidó el tema. Y se olvidó el tema. Pero hemos tomado esa decisión como matrimonio nosotros, porque
porque si no es agregar una carga inútil, innecesaria, que no ayuda a nadie. El otro tema es con los hijos. Los hijos, como decía yo, décadas atrás, el tema era muy rígido. Los hijos eran el termómetro del fracaso o del éxito que el pastor tenía. Hoy en día ha cambiado mucho de eso, pero tampoco podemos ir al otro extremo, de decir los padres no tienen ninguna incidencia en los hijos, absolutamente no. Pero, pero, el pastor no debe ser un negador serial de la crisis de los hijos. Yo he tenido un hijo que se apartó del Evangelio y cuando yo tuve que hacer una renovación del contrato mío con la iglesia, hace muchos años de esto, en la asamblea, yo le dije, miren, ustedes están votando por una renovación del contrato mío, pero quiero que sepan que yo tengo un hijo en crisis que en ese momento se había apartado del Señor. Yo lo amo, es mi hijo, evidentemente, pero se ha apartado del Señor. Pero quiero que ustedes lo sepan, que si me contratan a mí nuevamente como pastor, la familia mía tiene este problema. La iglesia fue muy cariñosa. Pastor, gracias por compartir eso. Vamos a estar orando por su hijo, orando por usted. Lo conocemos, lo amamos, etcétera. Fue una bendición. Y yo siempre pienso qué ha pasado si yo hubiera ocultado eso, ¿no? Y sonreído. Toda mi familia es un éxito, todo marcha bárbaro, excelente. Era un falso yo, porque yo tenía una carga en el corazón. Y realmente fue una bendición el compartir. Es decir, hablamos de la familia y de los hijos y uno puede ser hipócrita. Decir que todo está funcionando bien, cuando en realidad después vamos a lo que es real y no está funcionando bien. ¿Cuál es el problema? Es no ser honestos con uno mismo y con la iglesia. Y creo que eso debe ser un tema importante para todos. Dentro de todo esto está el tema de la ética, que ahí aparece en la lista, la ética pastoral. Y eso es un tema también muy amplio, muy amplio. El tema de la ética pastoral tiene que ver con el comportamiento hacia lo visible y hacia lo íntimo de mi vida. ¿Qué cosas visibles hay? Muchas. Visibles, que la ven. Cómo yo me comporto en la iglesia, cómo yo me comporto con los hermanos, cómo yo me comporto con aquellos que me quieren y los que no me quieren dentro de la iglesia. Pero hay un mundo íntimo que no lo ve nadie excepto quizás el Señor y yo, nadie más. Y tiene que ver con mi conducta interna hacia el ministerio. ¿Cuántos ministros le roban a la iglesia dinero o a la institución donde ellos están? No, pastor, ¿cómo? Sí, yo sé, he sabido de hombres en el ministerio que acomodan los números y se llevan lo que yo llamo la comisión que ellos consideran que Dios les tiene que haber pagado a ellos, ¿no? Y lo esconden, lo han escondido, hasta han tenido éxito en eso, aunque sus ministerios nunca han dado fruto, pero nadie les ha podido hacer una sindicatura de los libros, una responsabilidad de los libros, porque han sido lo suficientemente inteligentes o astutos delante de los hombres, no delante de Dios, para evadir justamente el tema ese. La gran pregunta que yo tengo es hasta qué punto eso íntimo influye en mi posición pública. Total influye. Total influye. No, porque no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con Dios, que me está viendo en lo que yo hago. ¿Cuántos pastores han tenido vidas dobles? ¿No es cierto? Y la pregunta es, ¿se los ha descubierto? No. Pero, sin embargo, en la intimidad, ellos saben que tienen una vida doble. Quizás no se les descubra nunca,
pero eso es ética, y Dios no es ciego, Dios lo ve. ¿Cuántos hombres en el ministerio desprecian a sus colegas? Los desprecian, no los perdonan por alguna cosa que hayan hecho. ¿Cuántos hombres en el ministerio se alegran que al otro pastor le vaya mal? Es decir, el hermano perdió gente en la iglesia, qué sé yo, o qué sé yo, no sé. Y ellos dicen que hay que orar, y por adentro están contentísimos que al otro le fue mal. Eso es una falta de ética impresionante, interna. Porque el Señor ve el corazón mío, no ve lo que yo hago visible de todo eso. ¿Qué, ¿Qué me tiene que llevar a mí al comportamiento ético? Miren, hay una sola palabra. Mi comportamiento ético tiene que estar basado en lo que es amor. ¿Qué quiere decir amor? Amor hacia uno mismo, amor hacia el otro colega, amor hacia lo que están pasando otros. A ver, mi relación con el Señor es una relación emocional. Aunque es objetiva y está basada en principios bíblicos, pero mi oración diaria es una oración que tiene que ver con el sentimiento y con los afectos que yo tengo hacia aquel Señor que me llamó. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué yo puedo anidar cosas oscuras en mi vida? ¿Por qué puedo anidar dobleces? ¿Por qué puedo ¿Por qué? Porque yo tomé la vida en mis manos, el ministerio en mis manos. Y yo me olvido que si Él me llamó al ministerio en algún momento, y yo sentí de entrar al ministerio porque Él me llamó, Él va a cubrir todas las necesidades mías, tanto sea económicas como emocionales, sentimentales. Él va a llenar todo el vacío ese. Ninguna persona en el ministerio puede avanzar décadas en el trabajo pastoral, que hay que sobrepasar sinsabores, hay que sobrepasar a veces un momento árido de bendición con el Señor. Hay que pasar todo eso, tantos años, y a veces injusticias que el Señor dice, quédate tranquilo, yo me ocupo de eso, y seguir en el ministerio andando. Nadie lo puede hacer si no existe esa palabra, ese sentimiento de amor hacia el Señor. Ese amor al Señor tengo que traducirlo yo en mi vida, en montones de otros temas que son importantes para eso. Entonces, vocación y llamado definitivamente, en el liderazgo ética, tremendo, en aquello que es visible y en aquello que no es visible, que es lo más grave. Hay un libro de un hombre que tuvo una gran caída en su vida pastoral, Gordon MacDonald, y él escribe un libro en inglés que se llama Lo que los hombres piensan en la intimidad de sus pensamientos. Impresionante libro. Él mismo había caído en el ministerio, y él escribe sobre eso y él habla de que esos pensamientos íntimos que el hombre en el ministerio piensa son los que deciden lo que él va a hacer. Y la decisión de cuidar a la familia, el pastor es responsable, sí señor, y tiene que estar cuidándolo de realmente absolutamente todo. Tiene que ser un poco el que guarda en la puerta de entrada qué comentarios entran y qué comentarios no entran, y amar a su esposa y guardarla como aquel reservorio de bendición que él tiene cuando llega a su casa después del trabajo pastoral. Y evidentemente el manejo de los recursos financieros tiene que ver con la decisiones muy claras que el matrimonio en este caso o la persona que está en el ministerio debe tomar siempre. ¿Quiero vivir yo con los recursos que el pastorado me da? Sí o no. ¿Quiero ser un trabajador bivocacional? Sí o no. Son decisiones que uno toma y que deben de estar en paz para con Dios. Entonces, hermanos, este es un lampazo de grandes temas, y quiero dejarlo aquí, Pastor Mutre. Obviamente cada uno de estos temas es muy grande, pero he querido compartir aquellos conceptos básicos que creo que son importantes para esta noche. Pastor Mutre. Muchas gracias, Pastor Walter, muy oportuno, muy pertinente. Gracias por compartir este tema tan importante. Entonces, sigamos
Sigamos, pastor. Tenemos nosotros al presentador del otro tema. Entonces, pastor Merari, él es el presidente de la Alianza de Guatemala. Continúe, pastor. Muchas gracias, pastor David. Muchas gracias, pastor David Mutre. Qué preciosa exposición. Muchísimas gracias, nuestro querido hermano. Hemos hablado de ética, de familia, de la vocación, y hemos visto que hay un llamado de Dios, que cuando este llamado de Dios viene a nuestra vida es transformada, y como consecuencia, pues he anotado acá en las notas que tomé que lo visible y lo invisible, lo íntimo de la vida en cuanto a la ética debe ser un reflejo de lo mucho que nosotros amamos a Dios. Y esto pues también va a llegar a nuestros hijos y por supuesto en nuestro matrimonio. ¡Qué bendición! Muchísimas gracias, amado pastor Walter Pérez, por esta exposición. Sin duda, muchos consejos que nosotros deberemos tomar en cuenta para nuestra vida y para nuestro ministerio. Gracias por la presentación, pastor David. Reciban un abrazo desde Guatemala, donde estamos en Centroamérica compartiendo también el mensaje de Jesucristo en Alianza Cristiana y Misionera. Vamos entonces a la segunda parte de este webinar con un tema muy importante. Este lo trae el pastor Ángel Barrientos. Él es presidente de misiones de la Alianza Cristiana y Misionera en Perú. Es también miembro de la Junta del Consejo Directivo Nacional de la Alianza Cristiana y Misionera en Perú. Y, por supuesto, también es pastor director de la Iglesia Alianza del Distrito de Comas, en Lima. Y según entendemos, hay más de 3.500 miembros en su congregación, una congregación muy activa que también incluye en esta actividad acciones de servicio a la ciudad junto con instituciones distritales. Pastor Ángel Barrientos, bienvenido. El tiempo es para usted para que podamos escuchar el consejo del Señor. Ok, gracias, mis hermanos. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Un gusto también poder estar con todos ustedes. Agradecer la ponencia de nuestro pastor y amigo Walter. Y también expresar mi gratitud a todos los que están dirigiendo estas exposiciones, estos temas, compartiendo con los pastores y el liderazgo de América Latina y seguramente de otros países. Agradecer al pastor Mutre, al pastor Alex por la invitación. Sin duda para mí es un honor poder estar frente a ustedes y poder compartir este tema que nos han encomendado. Y el tema era bastante amplio, sin duda, y el pastor Walter ha abordado varios de esas. Yo me quiero quedar solamente con dos palabras: desafíos y tentaciones, ¿no es cierto? Porque era un paquetón enorme. Y entonces me quiero quedar básicamente con estas dos palabras: desafíos y tentaciones. ¿Cuáles son los desafíos, mis hermanos queridos, siervos, pastores, amigos? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos los pastores hoy? Antes de la pandemia, teníamos nosotros grandes sueños, teníamos desafíos, metas por alcanzar, ¿no es cierto? Pero todo eso, literalmente todo eso que teníamos, ¿no es cierto?, antes de la pandemia, todo eso se tiró al techo. Todo eso se tiró al techo, no pudo funcionar, ¿no es cierto?, porque todos sabemos, fuimos a cuarentena, todos pensábamos que iba a durar un par de semanas, no fue así. Y todo lo que habíamos planeado el 2019 para el 2020, nada de eso funcionó. Y en ese sentido, todos los planes que teníamos, los sueños que teníamos y los grandes desafíos que teníamos como pastores, como iglesias locales o como denominación o como nación, fue literalmente al tacho. Nada de eso funcionó. Pero teníamos la esperanza que pronto, ¿no es cierto?, íbamos a reiniciar los servicios. Teníamos en mente eso, pero el 2020 realmente no funcionó. Y ya luego ya fueron quitándose algunas restricciones y entonces queríamos armar
nuevamente hacer planes porque siempre estamos detrás de los planes, ¿no es cierto? Pero no podíamos hacer planes porque aun cuando se quitaban algunas restricciones, nuevamente se retomaban. Es decir, se abrían los templos, se cerraban los templos, porque aparecía la segunda ola, luego la tercera ola, luego la cuarta ola, y entonces simplemente atendíamos para el día. Es decir, ya nos volvíamos como panaderos, perdonen la expresión, ¿no es cierto? El alimento para el día. Teníamos que atender a la gente para el día. No podíamos hacer planes porque no iba a funcionar. No sabíamos si el gobierno la siguiente semana nuevamente iba a cerrar las puertas del templo. No sabíamos. Así que en ese sentido vivíamos para el día, solamente para el día. Pero el día de hoy, gracias a Dios, ¿no es cierto? Ya estamos hablando post pandemia. Entonces ya no hay restricciones, ¿no es cierto? Ya no hay, se han quitado todas las restricciones. La gente debería volver, ¿no es cierto?, a los templos nuevamente. Y teníamos esa esperanza. Pero el punto está que la gente no viene. Ahora que las puertas se han abierto, la gente no viene en su totalidad, como los pastores esperábamos, ¿no es cierto? Los pastores esperábamos que una vez que pase todo esto, la gente volverá, ¿no es cierto? Todo será como antes, pero nos damos con la sorpresa que la gente no llega en su totalidad. No sé cómo será en sus países, cómo serán en sus iglesias, pero en las nuestras, aquí en el Perú, la gente acude, diríamos, en un 50%, en un 60%, o un poco más del 60%, en algunos casos. En otros casos está menos del 50% de asistencia a las iglesias locales. Estamos a punto de empezar el 2023, ya vamos a cerrar el 2022, y entonces ahora nos preguntamos cuáles deben ser los desafíos del pastor hoy. Ahora cuando ya no hay restricciones, ¿no es cierto? Ya no las hay mayor libertad, aunque es verdad que convivimos con el virus, pero ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos los pastores hoy post pandemia? Permítame, mis hermanos queridos, permítame compartir de repente dos cosas, dos desafíos que creo yo importante para todo pastor, creo. El primer desafío es recuperar a la iglesia. Importante para todos los pastores, para todos los que somos pastores, los que pastoreamos. Recuperar a la iglesia que dejó de venir. Nos preguntamos por qué la iglesia no responde, por qué la iglesia no viene. Hay conformismo, comodismo, ¿no es cierto? Conformismo, comodismo. Hay un relajo espiritual, o mucha gente ha regresado al mundo. Nos preguntamos cuáles son las razones por las que la gente no viene a las iglesias como antes. Mayor comodidad, asuntos económicos. Permanentemente nos preguntamos en el cuerpo pastoral, ¿por qué no? ¿Por qué no viene? ¿Qué está pasando? Mis hermanos, pueden haber diversos motivos. Pueden haber diversos motivos. Es decir, la gente está más acomodada en casa, no quiere gastar mucho dinero, está muy tranquilo viendo a través del Face o del Zoom el tema, los mensajes. No sabemos las razones. No importan los motivos. Lo que tenemos que hacer, uno de los desafíos yo creo importante para todo pastor, es recuperar a la gente, recuperar a la iglesia. Eso me hace recordar lo que el Señor en Lucas capítulo 15, ¿no es cierto? En Lucas capítulo 15 comparte. Los fariseos preocupados que el Señor se interesa siempre por los pecadores, ¿no es cierto? Por los publicanos. El Señor muy interesado y el Señor justamente les dice a ellos y les habla acerca de la parábola del pastor, ¿no es cierto?, que deja las 99 y va tras la oveja que se perdió. Pero permítanme, mis hermanos, leerles el versículo. Dice el texto, el Señor, dirigiéndose a los publicanos y pecadores: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas,
Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Es decir, el Señor sabía lo valioso que son las ovejas para los pastores. Y los pastores arriesgan dejar las 99 para ir por la que se perdió. Y la frase es impactante. La frase es, va tras la que se perdió hasta encontrarla. Perdonen que hay una llamada, no sé si eso está interrumpiendo dice, va el pastor tras la oveja que se perdió hasta encontrarla. Es decir, hay una preocupación por la oveja que se perdió. ¿Por qué hay que ir tras las ovejas que se perdió? ¿Por qué hay que ir? Porque esa oveja es valiosa para Dios, es importante para Dios. Fíjese, el Señor trata de resaltar la importancia que tiene la oveja. El Señor trata de resaltar la importancia que tiene la oveja. Y el pastor va tras ella hasta encontrarla. Es decir, la buscará hasta que la encuentre. No se cansará hasta que la encuentre. Y una vez que la encuentra, la pone sobre sus hombros y regresa gozoso. Aquí resalta el Señor la importancia que tiene la oveja. La importancia que tiene la que se perdió. Y hay que ir en pos de ella. Fíjese las palabras del Señor Jesucristo en San Juan capítulo 17. Todos conocemos, ¿no es cierto?, la oración de nuestro Señor. Y dice San Juan capítulo 17 en el verso 12, dice, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Es decir, la preocupación pastoral, la preocupación del Señor Jesucristo de no perder a ninguna de ellas, porque es valiosa, porque es importante. No sabemos los motivos porque nuestra gente no está volviendo a los templos. No sabemos. Lo importante es ir a buscarla, mis hermanos. Hay que recuperar a la iglesia, hay que recuperarla. Y la intención no solamente es traerla al templo para que sea uno más entre la multitud, sino recuperarla para que lleve una vida espiritual activa, recuperarla a la comunión de los santos, recuperarla para que se convierta en un líder potencial y pueda ser útil en las manos del Señor. No solamente hay que recuperarla para llenarla dentro del templo, no, debemos ir mucho más allá, recuperarla para que tenga una vida espiritual activa y se convierta en un líder potencial en las manos del Señor. Hay que recuperarla. Santiago, como todos sabemos, Santiago en sus últimos versículos dice estas palabras: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Yo creo, mis hermanos, amigos pastores, uno de los desafíos que tenemos los pastores es recuperar a la gente, es ir por la gente, porque hay una preocupación natural, creo, de los pastores: ¿por qué no viene la gente? Y nosotros de manera personal en el cuerpo pastoral conversamos, oramos, y entonces debemos ir a los hogares, a las casas, debemos ir por aquellas que son del Señor. Yo creo eso como una de las cosas, como uno de los desafíos que tenemos hoy los pastores el día de hoy. El segundo desafío, mis hermanos queridos, el segundo desafío es recuperar el evangelismo.
Es decir, debemos continuar, debemos seguir evangelizando, debemos seguir haciendo misiones. El Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Es lo que el Señor expresó, es el mandato. Así que ni pandemia, ni guerras o rumores de guerras, ni la falta de economía, ni otras cosas deberían detener el evangelismo y las misiones. El evangelismo y las misiones, queridos pastores y amigos, no está condicionada, no están condicionadas. Debemos continuar con esta gran tarea. No importa si hay momento de paz o de prosperidad, o no importa si hay dificultades. Todos los países de América Latina vivimos una situación difícil. En el Perú vivimos una situación muy difícil, políticamente hablando, y seguramente económicamente también, toda una situación de crisis, pero el evangelismo no está condicionado. Es decir, no solamente hay que predicar el evangelio y hacer misiones en momentos de paz o de prosperidad económica. Estamos llamados a hacer evangelismo siempre, en todas circunstancias. Permítanme, mis hermanos queridos, el evangelismo funciona en todos los tiempos y en todas circunstancias. El evangelismo funciona en todos los tiempos y en todas circunstancias. No debemos olvidar que la iglesia creció en medio de la persecución. Hablando de la iglesia primitiva, la iglesia creció en medio de la persecución y en medio de las muertes y matanzas terribles que sufrió la iglesia. Sin embargo, la iglesia creció, así que el evangelismo y las misiones no está condicionada a la prosperidad, al sistema de gobierno que hay en los países. No, mis hermanos, el Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, y así que debemos continuar con esa gran tarea. Lo que sí creo es que hay que buscar la mejor estrategia para poder evangelizar. No debemos detenernos. Hay que buscar qué estrategia funciona, ¿no es cierto?, en cada sector, en cada país, dependiendo de las situaciones. Hay que buscar las mejores estrategias. Es interesante encontrar estas palabras en el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Hechos capítulo 5, verso 42, cuando dice, todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. En medio de la persecución, en ese contexto, aparece el texto, todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Es decir, la iglesia continuaba haciendo evangelismo y misiones. Y luego más adelante, Hechos capítulo 6, dice el texto 6-7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También los sacerdotes obedecían al Señor. Pero esa frase increíble, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, donde empezó todo. La persecución, las amenazas, el castigo, en fin, contra la iglesia, particularmente contra los siervos del Señor. Entonces, mis hermanos, yo creo que por lo menos estas dos cosas se convierten ahora como en grandes desafíos. Uno es recuperar a la gente, y no solamente recuperarla para llenar el templo, recuperarla para que se conviertan en líderes potenciales y puedan ser útiles en las manos del Señor. Y la segunda es volver a evangelizar. Hay que recuperar, hay que pensar, reflexionar, orar cuál debe ser o cuál debería ser la mejor estrategia para seguir evangelizando. Hay gente que usa las redes sociales, hay gente que usa formas. En nuestro sector nosotros vivimos en una zona donde
donde se siente la pobreza, uno de los conos de la capital, y donde se puede notar en ciertos sectores la miseria. Y entonces nos acercamos a la gente. No vamos a esperar que la gente venga al templo. La gente todavía tiene ciertos temores, así que vamos hacia la gente y buscamos formas de cómo tener el contacto con la gente, transmitirles el evangelio. En fin, cada pastor tendrá que pensar cómo llega a la gente y qué medios usa para poder evangelizar. Ese es otro de los desafíos que tenemos los pastores en este tiempo. Desafíos y tentaciones. ¿Cuáles son las tentaciones? ¿Cuáles son las tentaciones que vive hoy el cuerpo pastoral? Permítanme, por favor, mis hermanos, dos cosas breves, muy breves, dos cosas. Una de las tentaciones que creo yo que pudiera atravesar los pastores, el liderazgo, es el hecho de dejar de orar. Dejar de orar. Uno de mis temores es que los siervos vayamos perdiendo nuestra disciplina espiritual. Mi mayor temor es que los servidores en el camino del servicio vayamos dejando esto que hemos considerado como prioridad en nuestras vidas: la oración y la palabra. Y justamente es esto uno de los temores que pudiéramos nosotros los siervos caer. Somos personas que conocemos muy bien la Biblia. Somos personas que hacemos estudios y estudios muy serios de la palabra. Somos personas que trabajamos para Dios, pero temo que podamos trabajar para Dios y a la vez no tener nada de Dios. El Señor le dijo a los fariseos, le dijo: ustedes dicen, pero no hacen. Y justamente es uno de los temores, caer como los fariseos, decir muchas cosas y no hacer. O caer como los judíos cuando Pablo le dice en Romanos: tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. ¿Y por qué digo esto, mis hermanos, amigos? Cuando el Señor llega al huerto de Getsemaní, todos conocemos esta experiencia. El Señor abre su corazón, comparte con sus siervos. Es más, llama a Pedro, a Juan y a Jacobo y los invita. Y el Señor abre su corazón y comparte su angustia, su tristeza, en fin. Pero el Señor le dice: velen conmigo, oren por mí, velen y oren. Y el Señor se va más adelante, tiene su momento con su padre y luego regresa, los encuentra durmiendo. Y exhorta a Pedro y le dice: oye, Pedro, no has podido velar una hora. No has podido velar una hora. Y el Señor insiste y le dice: velen y oren para que no caigan en tentación. Luego el Señor va y ora y luego retorna nuevamente. Y entonces para mí fue una reflexión muy profunda y muy seria. En el momento más difícil, cuando el Señor sentía la necesidad de un respaldo en oración, acude a los suyos, a su gente, perdonen la expresión, acude a su gente y pide a su gente que les apoye en oración. El asunto era serio, el Señor abrió su corazón. Sin embargo, aun cuando le transmite una de las cosas muy sensibles, ellos no oran. Me hace recordar cuando ellos no oran. Me hace recordar cuando
una persona, un creyente, me dice, pastor, por favor, y me ha pasado varias veces, ore por mí, ore por mi familia. Yo lo recibí y me olvidé totalmente, no me acordé ni de la persona, ni de su necesidad. Pero como Dios es bueno, Dios hace cosas. Y luego me encuentro con la persona y me dice, y me agradece, y me dice, pastor, gracias por orar, porque Dios ha sido bueno y Dios me ha ayudado. Gracias, pastor. Ella había confiado plenamente que su pastor le va a acompañar en oración. Y yo me olvidé. ¿Cuántas veces me llené de vergüenza? Porque en el fondo sabía que no había orado. Y acá los discípulos no tienen espacio para la oración. Se quedan dormidos. Me pregunto, posiblemente estarían los discípulos sumamente cargados, cansados, totalmente cansados. Es decir, un pequeño espacio, la gente se quedaba dormido. Suelo ver en mi zona cuando la gente viaja en los buses o en los colectivos, la gente se sienta y se queda totalmente dormida, como que no hubiese descansado en casa. No sé si es el estrés o físicamente súper agotado, de tal manera que cuando se sienta, queda totalmente seco. Los discípulos se dormían, no podían. Dice que sus ojos estaban cargados de sueño. Pregunto, mucha actividad y pasa. Estamos a veces de actividad en actividad, de reunión en reunión, y no hay espacio ni para orar, ni para leer la Biblia de manera personal, ni para atender a la familia. ¿Cómo se hace el ministerio? De esa manera. ¿Sabe que hay un peligro en descuidar la oración, en dejar de orar y en dejar de leer la palabra? Hay un peligro. ¿Recuerdan Hechos capítulo 6? Los apóstoles reaccionan y dicen, oye, un momentito. No podemos dejar de orar y dejar a un lado el ministerio de la palabra. Hay que reunir otros siervos que se encarguen de los asuntos de la iglesia. A veces las actividades pueden asfixiarnos. Estamos tan llenos, salimos de una en otra, y somos muy buenos para decir no. Perdone la expresión. Y sabe, descuidamos totalmente nuestra comunión con Dios, nuestra oración. Los apóstoles se dieron cuenta que estaba en peligro su tiempo de oración, su tiempo con la palabra, y reunieron a diáconos, otros líderes, para que se encarguen de los asuntos de la iglesia y para que ellos no pierdan estas cosas por las que consideramos una prioridad: la búsqueda del Señor, los tiempos de oración. Una pregunta de repente importante tendría que ser, o tendríamos que hacernos la pregunta, ¿cuánto tiempo, si es válido el tiempo, cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Y cuánto tiempo al estudio personal de devoción con el Señor? No olvidemos que los siervos, pastores, los siervos en el Nuevo Testamento, uno puede ver que estos hombres fueron muy efectivos en su ministerio porque estaban llenos de Dios, llenos del Espíritu, llenos de fe, llenos de sabiduría, pero llenos. Esos son los hombres que Dios usa. Hombres llenos de Dios. Y cuando la gente está llena de Dios, sin duda la gente podrá percibir, no lo sé, fragancia, algo especial
creo que una de esas tentaciones es dejar de orar, dejar de tener un estudio personal que me pueda edificar, mi tiempo de devoción. Yo creo que es una de las tentaciones serias en el ministerio pastoral. Descansar en mis capacidades. Y como puede haber algo de experiencia, yo puedo tener dominio, puedo tener dominio de grupo, descansar en mis propias habilidades, pero no depender de Dios. Creo que esa sería una de las tentaciones que el cuerpo pastoral podría tener en este tiempo. Y la segunda cosa, creo, aparte de dejar de orar, la segunda tentación es desconectarnos de la gente. Desconectarnos de la gente. Es decir, estar separado de la gente, aislarnos de las personas, de la propia gente. Con esto quiero decir que estar metidos mucho en las redes sociales, pasar demasiado tiempo en estas cosas. Dios nos libre de convertirnos en adictos a estas cosas. Podemos perder no solamente el ministerio pastoral, sino también a la propia familia. Creo que en muchos momentos habremos expresado palabras como solemos ver la gente en todo lugar conectado con el celular. En el almuerzo, sea en casa, fuera de casa, en el bus, caminando, la gente anda como zombie. Está caminando y está respondiendo, está manejando y está respondiendo. Mis hermanos, ustedes mismos habrán tenido ese tipo de experiencia. Me he chocado con gente que está manejando, pero está lento. Yo a veces pienso que es problema del carro, pero no, cuando ya cruzo el carro me doy cuenta que la gente está con el celular en la mano manejando y las personas le tocan la bocina. Oye, hermano, creo que es otra de las tentaciones que pudiéramos nosotros también, los pastores. No escapamos de esta realidad, de estar con la máquina, con el aparato. Dice el texto, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y el Señor, recuperando a Pedro allí en la orilla del lago, le dice, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor. Y entonces dice, apacienta mis ovejas. Y luego la segunda y luego la tercera y le dice, apacienta mis ovejas. Y Pedro dice, apacentar la grey de Dios, apacentar. Apacentar es alimentar, es cuidar a la iglesia del Señor. Exige cercanía, estar en contacto con ellos. Saben, mis hermanos, el hecho de estar conectado con la gente, el hecho de verlos de manera presencial, una tremenda bendición, estrecharle la mano. Ustedes saben que hay gente que ya no quiere que le estreche la mano, necesita un abrazo, necesita la cercanía, necesita sentir el corazón del pastor o del padre o de la madre, necesita el abrazo. ¿Y cuántas personas nos han abrazado aún con la mascarilla? Dice, pastor, necesito un abrazo. Y uno puede sentir, y gente que no te suelta, y gente que te presiona. Creo que esta es otra tentación de desconectarnos con la gente, de vivir aislados de ellos. Tenemos que tener sumo cuidado porque no solamente podemos perder
ministerio pastoral, sino también la familia. Así que queriendo un poco reforzar la encomienda de Alex en los temas, poder tratar este punto acerca de los desafíos y las tentaciones que puede atravesar el cuerpo pastoral o el liderazgo en América Latina. Muchas gracias, mis hermanos queridos. Mira, muchas gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias, Pastor Ángel Barrientos. Vaya, si no son desafíos los que tenemos como pastores y como ministros en la Iglesia del Señor, recuperar a la misma iglesia y recuperar el evangelismo que por cuestiones de pandemia pareciera ser que se ha dejado de ser. Debemos buscar definitivamente las maneras. Y qué peligro los que tenemos. Gracias, Pastor Ángel, por recordar este peligro de dejar de orar y buscar la palabra, que al final es lo que tiene que tenernos en nuestras vidas como prioridad. Gracias, Pastor, por recordarnos que debemos estar cerca de la gente para dar pasto, alimentarles como pastores que somos de parte del Señor. Hemos sido sin duda retados por el Señor con esta palabra. Muchísimas gracias, Pastor Ángel Barrientos. En este momento vamos a tomar un tiempo para poder realizar algunas preguntas. Entramos a un tiempo del foro que regularmente tenemos al final del webinar. Así que, Pastor David Mutre, le regreso la palabra a usted. Pastor Merari, muchas gracias. Pastor Ángel Barrientos, muchas gracias. Oportuno lo que nos ha compartido. La nueva adicción al teléfono celular. La Escritura dice que los discípulos, dejando las redes, le siguieron a Jesús. No hay que hacer buen uso. Hay que tener mucha sabiduría. Y el teléfono celular no tiene que dominarnos, sino nosotros dominarlo. Como nos ha conversado, nos ha compartido el pastor. Bueno, tenemos una pregunta para el pastor Walter Pérez. Y es la siguiente. El mundo posmoderno exigirá que un pastor deba ser bivocacional. Es una manera de decir, no creo que la posmodernidad nos exija esto, porque la posmodernidad es un paquete filosófico, cultural, y creo que esto va mucho más allá, mucho más allá. Los pastores bivocacionales, creo que han existido siempre en la historia. Ahora, tiene que ser una decisión muy personal, tiene que ver una decisión bendecida por las autoridades que ese pastor tiene, es decir, que esto tiene que hacerse en un consenso, y en tercer lugar tiene que ser una decisión que bendiga el ministerio. Por ejemplo, muchas veces en la plantación de iglesias es necesario la bivocacionalidad, muchas veces, pero mirándolo desde afuera, un pastor de 2.000 personas, 3.000 personas en una iglesia, 4.000, es muy difícil que el pastor sea bivocacional, porque eso le insume el tiempo entero. Entonces, no creo que es algo que tenga que ver con los tiempos. Tienen que ser decisiones y tienen que ir en ese orden. Una decisión personal, una decisión que las autoridades bendigan. Yo creo que el espíritu de oración, el espíritu de entendimiento y de consenso acá es una bendición grande. Y en tercer lugar tiene que ver el ministerio con que él va a estar actuando, ¿no? No sé si contesté o más o menos esa es la idea. Está bien, pastor. Muchas gracias. Merari. Muchas gracias, Pastor. Bueno, como hemos hablado, Dios nos ha tocado el corazón al hacernos recapacitar en cuanto a los desafíos y tentaciones que el Pastor Ángel Barrientos nos recordaba. Una pregunta, Pastor Ángel, en cuanto a recuperar la iglesia directamente. ¿Hasta qué punto debemos invertir el tiempo en recuperar a aquellos que no han regresado versus el tiempo invertido
hacia aquellos que todavía no han venido nunca a la iglesia? Oye, una buena pregunta para el Señor. Bueno, yo creo que no hay, ¿cuál es la palabra apropiada? No creo que, diríamos, podemos pensar si debemos seguir invirtiendo tiempo por aquellos que se perdieron. Seguramente habrán intentos del pastor que ama a la gente, que ama a las ovejas. Habrá intentos seguramente 1, 2 veces o 3 veces, no lo sé. Habrá intentos, o podrá percibir que de repente hay dureza en el corazón de la oveja y que de repente ya no hay necesidad de ir a buscarla porque ya no quiere saber nada. Recuerdo el testimonio de uno de mis pastores aquí en el Perú, que todavía en ese tiempo no era pastor, era un simple creyente, pero dejó de ir a la iglesia y ya no le interesaba mucho las cosas de la iglesia. Así que su discípulo fue a verlo 1 vez, 2 veces, y dice que cuando llegaba a casa, ahora pastor, y en ese tiempo joven, le decía a su hermano, dile que no estoy, ¿no? Y entonces el hermano decía, oye, no me obligues a mentir, si tú no quieres saber nada, anda y dile que no quieres saber nada. Y dice que él se veía forzado en salir a atender y luego se vio envuelto en la iglesia. Hoy es un pastor ya jubilado y pastor de una de las iglesias grandes en el Perú. Pero él resalta la insistencia de su discípulo. Lo interesante aquí, hablando de la parábola, lo interesante es que el texto dice, va tras ella hasta encontrarla. Es decir, su deseo es encontrarla, luchará, orará, etcétera. Pero no le quiero decir a la persona que hace la pregunta, no sé cuántas veces tendrá que ir, no sé cuántas veces, seguramente irá un tiempo, luego orará por la persona y esperará en el Señor, como el caso del hijo pródigo, que simplemente le tocó esperar al Señor le tocó esperar al hijo y el hijo regresó en su momento, ¿no? Pero debe mostrar, yo creo, un interés, porque todas las personas, todas, incluyendo las que se fueron, son valiosas para Dios. Ahora, no sabemos los motivos por los que no vienen. Seguramente lo sabremos en caso que tengamos contacto, pero mucha gente se ha visto afectada por haber perdido un ser querido. Y de repente, por perder al ser querido, padre o madre o hermano o algún familiar, y de repente todavía le cuesta, diríamos, todavía asimilar, ¿no? Situaciones como esas. Entonces, no creo que, no sabemos cuáles son las razones. Creo que el pastor Ali, al acercarse, mostraría su interés, su amor por recuperar. Si ya no puede, lo deja en la mano del Señor. Pero no hay que dejar de atender a los que van. Por ejemplo, yo he dicho a mis pastores, oye, no hay que olvidarnos de los antiguos, pero hay que trabajar con los nuevos que llegan, porque hay mucha gente que llega y nosotros seguimos bautizando, porque hay gente que sigue llegando. Entonces, tenemos que atender a los que llegan sin olvidarnos totalmente de los que ya no vienen, porque es un porcentaje regular. Puede ser que esté en otra congregación, estaremos tranquilos si sabemos que está en otra congregación, pero no perder de vista el interés del Señor por los perdidos. Muchísimas gracias, Pastor Ángel. Pastor David, adelante. Muchas gracias. Gracias, Pastor Ángel. Pastor Walter Pérez, usted tocó el tema de el divorcio. Es un tema triste, doloroso, y algunos autores manifiestan que esto es como un luto. Las circunstancias que rodean un divorcio son diferentes. Hay divorcios antes que el pastor esté ejerciendo el ministerio, cuando no conocía a Dios. Y como dice Pablo, y esto erais algunos de vosotros. Pero si hay un asunto que es preocupante,
y sobre todo en estos días de la pandemia, hay pastores que ejerciendo el ministerio, y en algunos casos con ambas personas graduadas de un seminario bíblico, pero estando en el ministerio se han divorciado. Y por supuesto que continúan predicando. Y esto causa desaliento en algún sector, en otros no. Pero la pregunta es, ¿puede seguir o debe seguir en el ministerio un pastor que se divorció ejerciendo el pastorado? Bueno, yo quisiera que las preguntas que me hagan sean tan fáciles como la que hacen al pastor Ángel, la verdad. Este tema es un tema tan hablado, tan controversial. No hay pasaje bíblico que alcance acá. Y yo quiero hablar únicamente de la pregunta. Si un pastor estando en el pastorado se divorcia, si puede seguir en el pastorado. Esa es la única pregunta que hay acá. Esa única pregunta, en mi opinión, es no. No debe seguir por un tiempo. Creo que el divorcio en el pastorado descalifica, aunque hay que ver las causas, ¿no? Porque puede haber muchísimas causas acá. Pero creo que el hombre debe ser por su restauración. ¿Por qué? Porque el divorcio acá, nosotros lo hemos hecho en partes inocentes y culpables. Pero en realidad, yo me atrevo a decir que en la mayoría de los divorcios todos son inocentes y todos son culpables acá. Entonces yo creo que el hombre debe ser, en este caso, restaurado, no como un tema de disciplina, tiene que ser restaurado el hombre. Y mientras que esa restauración toma lugar, yo no creo que él deba seguir en el ministerio, ¿no? Hoy en día nosotros estamos frente al tema nuevamente, de las personas divorciadas que aspiran al pastorado, que no es la pregunta. Yo me inclino a pensar, al haber tratado este tema muchísimas veces con muchas iglesias nacionales, es que esto no es un tema de pasaje bíblico, esto es un tema de la postura del perfil pastoral que la iglesia nacional quiere. Creo que por ahí va el tema. ¿Cuál es el perfil del hombre en el ministerio y de la mujer que la iglesia tiene? Y luego uno le puede agregar pasajes bíblicos a esto, pero creo que el tema esencial va justamente eso. Con respecto al pastor que se divorcia estando en el ministerio, no es nada fácil, como dijo el pastor David Mutri, es dolorosísimo, es muy triste, pero creo que el hombre debe apartarse del ministerio hasta restaurarse de una manera u otra, personalmente él, ¿no es cierto? Bueno, esa es una opinión. Gracias, Pastor Walter. Muchas gracias. Y para el Pastor Walter se terminaron las preguntas. Aleluya. Amén. Bueno, pero no así para el pastor Ángel Barrientos, porque todavía tenemos algunas preguntas, pastor Ángel. El tema de los tiempos finales, pues regularmente se vuelve popular y ahora con la pandemia, las guerras y todo lo que estamos viendo, hay una pregunta al respecto. Dice, ¿estas deserciones en las iglesias deben de ser tomadas como señales de los tiempos finales? Wow. Mira, no las sabría. Lo único que puede expresar es que el amor por la gente debe llevarnos a recuperar a la gente. Aún no sabríamos si la gente realmente tiene una conversión genuina o no. No la sabemos. Como dice la palabra, se van de nosotros porque no eran de nosotros, ¿no? Posiblemente no, pero como yo no conozco el corazón realmente, si ha habido una conversión genuina o no, si son o no son, pero como los conozco, fueron parte por lo menos de la iglesia local, lo menos creo que podríamos hacer es, diríamos, ir tras ella. Pero si son deserciones que diríamos como señales, no podría responder. Lo que sí puedo decir es que sé que
el amor de mucha gente en los últimos tiempos se enfriará, ¿no? De repente muy pegados al celular se puede enfriar la gente. No, es una broma. Es una broma. Pero entiendo que va a haber un enfriamiento y no van a ser sensibles a las cosas espirituales, ¿no? No van a ser muy sensibles. Y son personas que seguramente en su momento van a manifestar, diríamos, no un interés por las cosas del Señor. Pero la palabra sí dice que el amor de muchos realmente se enfriará. Las razones que puedan llevar a eso a una persona del Señor, yo pienso que puede haber descuidos de parte del creyente y por un lado de parte del pastor, es decir, descuido, el creyente puede descuidar su vida espiritual. El creyente no participa de las reuniones eclesiásticas, de su grupo celular, y cada vez se va teniendo mayor, ¿cuál es el término? Mayor espacio, mayor tiempo con gente inconversa que al final va a ser un riesgo y terminará con ellos. Ese sería un descuido de parte del creyente, ¿no? Menos de Dios, más del mundo. Pero por otro lado, de repente el pastor también, si no tiene una preocupación desde el púlpito o a través de los ministerios, también podría, diríamos, verse un poco débil esta parte y la gente no atendida se va. Pero que es verdad que en el futuro seguramente, ¿no? Es decir, la gente va a ir dejando la iglesia, seguramente habrán muchas razones, pero que no sea por descuido nuestro y que no sea por pereza espiritual de parte de los propios creyentes. Que Dios nos dé sensibilidad para percibir, ¿no? Y atender. Haremos seguramente como pastores, haremos lo que debemos hacer. Y lo que no está en las manos del Señor. Amén. Muchas gracias, Pastor Ángel Barrientos. Debemos como iglesia, como usted lo mencionaba, seguir buscando a los que no han regresado y también a aquellos que necesitan el evangelio. Muchas gracias. El tiempo se va muy rápido y tenemos, aprovechando esto precisamente, poco tiempo ya para algunas actividades muy importantes que se acercan en el mes de septiembre. Pastor David, por favor, recuérdenos estas actividades. Pastor Merari, muchas gracias por estar con nosotros y gracias a los pastores que han presentado los temas, el pastor Walter Pérez y también al pastor Barrientos, Ángel Barrientos, que nos han compartido estos temas tan edificantes. Muchas gracias. Queremos recordarles actividades importantes. La Confraternidad Latinoamericana Aliancista, CLA, realizará del 26 al 28 de septiembre del 2022 el Congreso de Mujeres para toda América Latina. Se lo llama Amada. Es Amada 6, ahora en el año 2022. Les recordamos, hermanas y hermanos, que será en Armenia, Colombia, bajo el tema Mujer, Diseño Profundo. Cuando comenzamos a trabajar en este tema y en este programa, las mujeres han trabajado arduamente, las de todo el continente latinoamericano. Bueno, pensamos que 400 mujeres puedan asistir y les contamos que ya están inscritas con sus pasajes, todo comprado, más de 300 mujeres. Y también en la misma fecha, en la misma semana, del 28 al 30 de septiembre, se desarrollará la asamblea simposio de CLA con el tema Volvamos a Dios. Volvamos a Dios. En esta misma localidad, en Armenia, animamos a toda la comunidad aliancista, la familia de la Alianza, para que puedan participar con nosotros en esta semana desde el 26 hasta el 30 de septiembre. Y hermanos, con la gracia del Señor, nuestro hermano presidente mundial, el pastor Yurandir, estaremos allí y también hay posibilidades que esté la Junta Mundial de la Alianza
Estará también el liderazgo de las misiones mundiales en Armenia, Colombia. Entonces todavía hay un espacio para ustedes y no dejemos de asistir. La última semana del mes de septiembre del presente año. Y el próximo día martes, Dios mediante, en las 18 horas de Ecuador, y cada uno de ustedes tiene su horario, estaremos para recibir los siguientes temas. Recuerden, son 4 temas. Hoy hemos agotado el segundo y la próxima semana les invitamos para que estemos todos con la gracia del Señor. Muchas gracias a los expositores, a la Junta de CLA, Pastor Merari, y gracias a ustedes por conectarse para participar de este tiempo edificante. Así, inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor en gratitud a Él. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche por este tiempo, por estas presentaciones de los pastores Walter Pérez y Ángel Barrientos. Señor, sabemos que ellos han dedicado tiempo para preparar esta presentación, pero esto no ha sido en vano, porque no hay duda, hemos sido edificados, siempre desafiados, exhortados a seguir adelante, en comunión contigo, cuidando del hogar, teniendo mucho cuidado de la administración financiera de la iglesia. Señor, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y Pablo nos recuerda que el que no sabe gobernar su propia casa, el que no cuida su propia casa, su propio hogar, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Y gracias, Señor, también por el desafío de atraer a las personas que han dejado de asistir por la pandemia u otros motivos, y que no descuidemos el evangelismo en ningún momento. Y las tentaciones, dejar de orar, y el ministerio de la palabra, y desconectarse de la gente. Tú estuviste, Señor, en medio de la gente. Dice que al ver las multitudes, tuviste compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ayúdanos, Señor, a cumplir con nuestro rol y que no permitamos ninguno de nosotros que el teléfono celular, las redes sociales nos dominen, sino que nosotros las dominemos. Y también, Señor, que nosotros administremos con santidad el dinero. Y el tiempo tampoco no tiene que dominarnos a nosotros. Tú nos has dado la capacidad para organizar el tiempo de manera adecuada. Te rogamos, Señor, que hagas de nosotros mejores hijos, padres, cónyuges, mejores predicadores, maestros, expositores de tu palabra, consejeros. Ayúdanos, Señor. Por esto, muchas gracias por los desafíos recibidos. Si alguno está enfermo, Señor, que tu mano poderosa sea sobre sus cuerpos, porque Jesucristo también es nuestro sanador. Y que todos prediquemos con nuestra vida, viviendo como Jesús y con nuestra boca, explicando claramente el Evangelio, dando a conocer las buenas noticias, el Evangelio de salvación. Gracias por esta confraternidad, por el amor que nos une como familia de la Alianza Cristiana y Misionera, aquí en nuestro país, en nuestro continente y por todo el mundo. Bendice a la Junta Directiva Nacional, a cada Junta Directiva Nacional, bendice también a la Junta de CLA y bendice a la Junta Mundial, presidida por el pastor Yurandir. Señor, estos días él ha estado delicado de salud y oramos en esta noche para que tu mano poderosa sea sobre su cuerpo. Gracias, Señor, porque nos escucha. Nos despedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, próximo martes, Dios mediante, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Estar puntuales, que el Señor los bendiga.